Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin Verificar, episodio 53, obesidad y sobrepeso. La obesidad es una enfermedad crónica y progresiva que se produce cuando se ingieren más calorías de las que se queman en las actividades diarias y el ejercicio. El cuerpo almacena el exceso de calorías en forma de grasa. Recuerden seguirnos en Instagram como @sinverificarpodcast. Como siempre, agradecemos el apoyo de la cuenta. Ahí es la principal vía de comunicación entre ustedes y nosotros. También agradecer a los que se han suscrito al canal de YouTube. Ahí estamos subiendo todos los episodios en audio. Esperamos que nos sigan para poder llegar a más personas. A los que nos escuchan en Spotify, por favor no olviden darnos 5 estrellas ahí en la esquina superior izquierda. Recuerden, siempre hay alguien tal vez se va a mover o está en medio de su proceso de relocalización. Este contenido les puede ayudar. Si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndelo a amigos, conocidos para que nosotros crezcamos y recordar esos tiempos donde creían que sabían pero no sabían y que vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país. Esta semana tenemos como invitada a la doctora Marisela Castillo. Ella es cofundadora de LMD, que es una clínica de obesidad con enfoque funcional y cambios sustentables. Marisela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Marisela, platícanos de dónde tú eres. Bueno, yo nací en la Ciudad de México, pero crecí en lo que es el Estado de México, en Naucalpan. Ah, ok. ¿Y cómo fue que llegaste aquí? Fue principalmente mi papá, porque él trabajaba para Chrysler y como muchos de los que estamos aquí por la industria automotriz, pues a él lo mandaron a trabajar a esta área en Michigan. Y yo en el momento en cuando a él lo mandan a trabajar acá, yo estaba a la mitad de la carrera de medicina. Entonces yo no me quería venir porque tenía que empezar toda la carrera otra vez en Estados Unidos. Entonces yo me quedé en México un año viviendo sola o bueno, con familiares. Y al siguiente año, el proyecto de mi papá era nada más por 2 años. Entonces al siguiente año decidí venirme para ver de qué se trataba el sistema de salud en Estados Unidos, o sea, qué oportunidades habían, qué se podía hacer acá. Y entonces durante ese año lo que hice fue voluntariar, ahora sí que conocer contactos, trabajar con doctores aquí en Michigan, o sea, para darme una idea más o menos de qué era el sistema de salud y si yo en un futuro quería hacer la especialidad acá en Estados Unidos, qué es lo que iba a necesitar. Entonces ese año fue muy valioso porque pude ahora sí que conocer gente con la que todavía me llevo ahora y que han sido parte muy importante dentro de mi carrera como médico. Ok, ¿y cuánto tiempo tienes aquí ya? Llevo 17 años, ya llevo 17 años por acá. Ok, y ese fue o sea, de que viniste a ver cómo estaba el sistema de salud, ya no, nunca te regresaste. No, de hecho, eso fue algo que yo hice con mi papá. Mi papá me dijo muy claramente, vas a venir a Estados Unidos a hacer toda tu investigación y todo lo que quieres del sistema de salud, pero te tienes que regresar a México a terminar la carrera de medicina. Entonces hice la promesa, entonces estuve aquí un año y al año me regresé a México para terminar la carrera. Todavía me faltaban 3 años. Entonces terminé la carrera de medicina y después me vine para acá otra vez porque, bueno, me casé y para empezar toda la revalidación para entrar a la especialidad. Ah, ok, ok. Entonces en ese año probablemente conociste a alguien o de alguna manera. Claro. Ujú, Y, ese año conocí al que es actualmente mi esposo. y esos 3 años, o sea, estuvieron a larga distancia o como haya sido. Así es, Y de larga entonces distancia. fue que te regresaste. ¿Y qué tal la revalidación? ¿Fue un proceso muy largo? Sí, es un proceso difícil, más que nada porque la revalidación no es tanto, o sea, tienes que revalidar obviamente las materias que estudiaste en México, pero más que nada tienes que hacer los mismos exámenes que los estudiantes de Estados Unidos hacen. Entonces en aquel momento eran dos exámenes eh, 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 teóricos y un examen práctico. Entonces tenías que, o sea, los exámenes son por computadora,
Cada pregunta tiene casi 1 minuto, o sea, son exámenes que duran 8 horas aproximadamente. Y entonces tienes que no nada más pasarlo, sino que tener una buena calificación para poder competir contra todos los estudiantes o todos los médicos que están compitiendo por la especialidad. Entonces, en aquel momento yo hice los 3 exámenes en un año para poder entrar a la competencia para la especialidad. O sea, la revalidación consiste en que tienes que hacer todos los exámenes, tienes que tener un buen nivel de el idioma inglés, tienes que, obviamente, revalidar tus materias y ya que tienes eso te dan una certificación diciendo que ya estás revalidado. Entonces ya con eso puedes mandar tus aplicaciones, tus solicitudes para la especialidad, que eso es otra cosa, es una competencia donde compites ahora sí que con estudiantes de todo el mundo y estudiantes americanos. Y al hacer tus exámenes y al pasarlos y estar en el top de lo que te pedían, ¿ya podías ejercer la medicina o te pedían hacer otras cosas? No, no puedes ejercer medicina en Estados Unidos hasta que acabes una especialidad. Entonces, tú puedes tener una especialidad en otro país, pero si no tienes la revalidación de tus estudios en Estados Unidos, más aparte una especialidad hecha en Estados Unidos, entonces no puedes ejercer. Entonces, tienes a fuerza que entrar a la especialidad para poder ejercer como médico. Ah, ok, muy bien, eso no sabía. Bueno, y aquí tenemos una pregunta que le hacemos a todos los invitados. ¿Te regresarías a vivir a México? Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro, sí, amo a mi país, o sea, me encanta la cultura, el clima, la comida. De hecho, es algo que yo tengo planeado, retirarme en México Ah, en unos muchos años. ok, me parece muy bien. Bueno, creo que aparte, digo, esta es sorpresa para mí, no sabía. Es muy importante platicar contigo todo lo que vamos a tomar en cuenta, pero tú eres, muchas veces me preguntan a mí, oye, ¿cuál es la mejor edad para traer a los hijos? Y pues siempre les contesto, la edad es la que te toque tu circunstancia, porque en este caso a tu papá le llegó la oportunidad cuando tú ya estabas en la universidad, ¿no? Entonces, eres un ejemplo de que sí se puede, a veces es más complicado. Entiendo que mover a los amigos, las amistades, la carrera, no es fácil a la edad que tenías, pero pues eres un buen ejemplo de que pues al final se acomodaron las cosas y funcionó para ti. Hoy sigues casada con la persona que conociste en aquel tiempo, regresaste a terminar tu carrera, o sea, básicamente hiciste todo de acuerdo a lo que le habías prometido a tu papá. Sí, y yo creo que es súper importante tener eso como que tus metas, ¿no? También, porque eso me ayudó mucho mi papá para decir, ok, te vienes a Estados Unidos, pero necesito que me des un plan. ¿Qué es lo que vas a hacer durante ese año? No nada más vas a estar ahí chacoteando y divirtiéndote en Estados Unidos, sino que lo que vas a hacer es algo que te va a ayudar y que va a seguir con tu plan de carrera. Entonces tienes que decirme bien qué es lo que vas a hacer durante ese año. Entonces fue ya cuando yo planeé a ver qué es lo que necesito, si en dado caso que me quiera ir a hacer la especialidad de Estados Unidos, me tuve que poner a investigar en internet. En aquel momento no había mucha información en internet todavía, todo estaba en inglés, casi nada estaba en español en cuanto a qué tenías que hacer para estudiar la especialidad en Estados Unidos. Entonces ahí fue donde vi, pues tienes que tener voluntariado, tienes que tener investigación, tienes que conocer a médicos en Estados Unidos, o sea, todo eso, entonces todo eso lo puse dentro de mi plan para que mi papá viera que pues sí era serio, ¿no? Que no nada más iba a ir a divertirme aquí a Michigan. Y eso me ayudó porque todas esas cosas que hice durante ese año todavía están en mi currículum y todavía están vigentes porque pues aparecen como que todo lo hice cuando yo estaba estudiando en la escuela de medicina todavía. Entonces, eso pues ayuda, quieras o no, pues a tu currículum. Sí, claro. Bueno, entonces tu especialidad tiene que ver algo con el tema del que vamos a hablar, digo, porque tienes esta clínica que ya tiene más de un año. Platícanos un poquito de qué se trata la clínica. O de qué, digo, primeramente, ¿tiene la especialidad que hiciste tiene que ver con esto? Sí, claro, mira, yo tengo la especialidad de medicina familiar y he estado haciendo medicina familiar ya por más de 10 años. Dentro de medicina familiar, lo que hacemos es que obviamente tratamos a todos los pacientes, desde los bebés que están
desde las embarazadas, recién nacidos, hasta los más viejitos, ¿no? Hasta los que están en sus 90 años. Entonces, dentro de medicina familiar, algo que yo me di cuenta durante la pandemia es que pues nada más tratamos a los pacientes con pastillas, ¿no? O sea, nada más es, bien, está enfermo, pues tenga su pastilla. Pero entonces yo me di cuenta que pues no estábamos tratando la raíz del problema, porque pues muchos pacientes empiezan a desarrollar diabetes, presión alta, colesterol alto, problemas de hormonas, problemas de circulación, o sea, de corazón, de hígado, o sea, muchas cosas que sobre todo afectan a la comunidad latina. Y pues en ese momento, durante la pandemia, en medio de la pandemia fue que me di cuenta que pues la raíz del problema de muchas de las enfermedades crónicas, como las llamábamos, es el peso. O sea, nuestro peso tiene mucho que ver con este tipo de enfermedades, de que las vayamos a desarrollar más adelante. Entonces, fue cuando decidí certificarme en medicina de obesidad, que medicina de obesidad es una especialidad en donde no nada más tratamos a pacientes que tienen una obesidad muy grande, sino que tratamos pacientes con sobrepeso y obesidad. Y el punto que queremos hacer es que no es nada más darte una pastilla, sino que hay muchas cosas que uno puede hacer por mejorar su salud y mejorar su peso. Hay cosas que tienen mucho que ver con la nutrición, obviamente es muy importante, la actividad física, el manejo de estrés, el sueño, problemas hormonales, lo que es también emociones, motivación, entre otras, ¿no? Entonces, de ahí surgió la idea de, después de que me certifico en medicina de obesidad, surge la idea de empezar mi propia clínica junto con una compañera que ella también está certificada en medicina de obesidad, porque pues ya no nos gustaba el concepto de ten pastilla para todo, ten pastilla para diabetes, ten pastilla para el colesterol, ten pastilla para... Y nuestros pacientes pues no se benefician de nada porque no cambian sus hábitos, no cambian nada que tenga que ver con su salud, ¿no? Entonces, de ahí surgió la idea de empezar nuestra propia clínica con ahora sí que con una misión en cuanto a ayudar a nuestros pacientes a mejorar su salud, mejorar su peso, pero con un enfoque funcional. Funcional quiere decir que vemos a todo, o sea, no nada más es la nutrición y la actividad física, sino que también hablamos de, como ya lo mencioné, del sueño, el manejo de estrés, emociones, otras cosas que tienen que ver mucho con nuestro peso y cómo nos sentimos. Ahora, me supongo, quiero preguntarte, no es que estén en contra de las pastillas, es que simplemente para la gente que no sepa, si a ti te detectan diabetes, ¿no? Y te dan una pastilla, esa pastilla si tú cambias los hábitos, si bajas de peso, si logras, como llegar a ciertos targets, se te puede retirar. La pastilla no es Así es. para que vivas con Ujú. ella toda la vida, sino que la pastilla es, bueno, este es como para parar la enfermedad de que avance más y se vuelva más degenerativa o avance más rápidamente, pero está en ti el que ya no tengas esa pastilla a diario, ¿no? Claro, o sea, no quito la importancia de los medicamentos. Los medicamentos sí nos ayudan a controlar enfermedades, pero está en, como tú dices, está en cada quien que el medicamento es un apoyo, pero también hay otras cosas que podemos hacer, como mejorar nuestra alimentación, ser más activos, cambiar nuestro nivel de estrés, dormir mejor, o sea, hay muchas otras cosas que son parte del tratamiento. Sin embargo, con la medicina actual, generalmente lo que hacemos es este es el tratamiento y no tenemos el tiempo suficiente para hablar sobre estas otras cosas que se pueden hacer o estos otros factores que influyen en tu salud. Porque generalmente en la clínica tenemos aproximadamente 20 minutos por paciente. Entonces, en 20 minutos es o hablamos de la diabetes, o hablamos de la hipertensión, o hablamos del colesterol, o hablamos de la ansiedad o de la depresión. Entonces, en 20 minutos uno como médico tiene que saber más o menos qué es lo que tenemos que abordar en esa cita, por ejemplo. Cuando estoy trabajando como médico familiar, tengo que planear muy, muy bien lo que tengo que hacer en esos 20 minutos. Entonces, sí es difícil, o sea, agregar todos estos otros factores como plan
de tratamiento para los pacientes porque no tenemos el tiempo suficiente para ayudar, o sea, para dar todas estas recomendaciones en sí. Entonces, el medicamento sí puede llegar a ser importante, pero sí, como tú dices, o sea, dependiendo de los cambios que hagamos, sí llega a haber casos en que ya no es necesario tomar un medicamento. O sea, por ejemplo, sabemos que si perdemos el 5% de nuestro peso, disminuimos el riesgo de desarrollar diabetes un 50%. Si perdemos el 10% de nuestro peso, disminuimos lo que es el hígado graso, enfermedad cardiovascular, obviamente la diabetes, prediabetes se pueden totalmente controlar. Entonces, es mucho lo que puede hacer nuestro peso en cuanto a ayudarnos o deteriorarnos prácticamente y el efecto que tiene en nuestra salud. Ok, yo encontré aquí un dato porque eh, una persona es considerada obesa cuando posee un índice de masa corporal de más de 30 y tiene sobrepeso cuando está entre 25 y 29.9. La obesidad puede aumentar el riesgo de varios tipos de enfermedades como la diabetes, enfermedades cardíacas, accidentes cardiovasculares y el cáncer, como ya lo mencionaste. Y yo te preguntaba esto de las pastillas porque también quiero aclarar una cosa. Tú eres una doctora, tú eres toda una profesional, la especialidad que tienes está respaldada y no es porque eso es algo que siempre hay que hacer muy hincapié, no hay pastillas mágicas, ¿no? O sea, no, o sea, podemos hablar de las drogas que ayudan a, por la resistencia a la insulina y todo eso, pero lo que ustedes proponen es todo un plan, o sea, no es, tómate esta pastilla, o sea, no es como, quiero diferenciar mucho de lo profesional que ustedes tienen a caminos fáciles que a mucha gente se le ofrecen y que no son soluciones reales. Sí, y es muy importante, como tú lo mencionas, o sea, no hay medicamento mágico, no existe medicamento mágico. Todo medicamento es una ayuda extra de todo lo demás que hay que hacer. Incluso cuando estoy tratando pacientes con obesidad o sobrepeso que queremos bajar su peso para mejorar su salud y que se sientan mejor o que mejoren su azúcar, colesterol, etcétera. Si vemos que es muy difícil el camino o que hay veces que hay problemas hormonales que están afectando el camino o todo lo que estamos haciendo para que puedan bajar de peso, hay veces que sí podemos llegar a recomendar un medicamento que puede ayudar a bajar de peso, pero siempre lo menciona a pacientes. Es muy importante reconocer que el medicamento no es el tratamiento. El tratamiento es un tratamiento compresivo, quiere decir que incluye tu nutrición, incluye tu ejercicio, incluye tu estrés, incluye tu manejo de estrés, emociones, todo lo demás. El medicamento es un apoyo que utilizamos, pero que queda muy claro que no es todo el tratamiento. Entonces, y eso es muy importante mencionarlo porque actualmente hay tratamientos muy efectivos para bajar de peso, sin embargo, se están utilizando a lo mejor no de la forma más responsable, digamos así. Se están recetando mucho o no, o hay veces que incluso sin recetas los pueden obtener y no se está monitoreando como debería el manejo de estos medicamentos. Entonces es muy importante mencionarlo en la comunidad también, que sí hay medicamentos que son efectivos, pero siempre y cuando sean como plan de, o sea, como parte de un plan más íntegro, no nada más es, me voy a tomar el medicamento y yo espero bajar 30, 50 libras. Así no funciona. O sea, es parte de un plan íntegro en donde de todos modos tenemos que hacer cambios de hábitos, cambios de cómo comemos, cambios de qué tanto me estoy moviendo, cuántas veces hago ejercicio. Todo eso, o sea, es parte de lo que es el plan íntegro. Ok, entonces, para regresar a lo que es la clínica que ustedes tienen, es una clínica que está localizada en la ciudad de Rochester, aquí en Michigan. Está, perdón, En En Royal. Royal Oak, Michigan. Ujú. Ah, ok. Ahora, la clínica se llama LMD. ¿Es una clínica solo para mujeres? No, vemos hombres también y ofrecemos consultas personalizadas, personales nada más para un paciente y en pareja. Entonces también tengo pacientes que, por ejemplo, son mamá e hija o que son esposo y esposa, novio, novia, cosas así. Ah, ok. Entonces son ese tipo de citas. Es importante porque a veces cuando es en parejas o hijo, hija, que viven en la misma casa, pues se facilita en cuestión de
preparación de alimentos, de motivación para hacer ejercicio y ese tipo de cosas. Sí, totalmente, definitivamente. O sea, cuando vemos al paciente, después de la primera cita suceden muchas cosas. Puede ser un paciente que sí esté comprometido o un paciente que no esté comprometido. Entonces, un paciente comprometido lo más seguro es que va a regresar, pero aparte que va a regresar diciendo, ya hice este cambio, y hice este cambio, y hice este cambio, y que cree ahora, mi esposa me está ayudando, mi esposo me está ayudando, o mis hijos ya están cambiando, cosas así, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos, que con lo que trabajamos con nuestros pacientes se haga como una ola, en donde el paciente es el principal que va a empezar la ola y después todos en casa siguen, porque los demás están viendo los cambios que está haciendo el paciente, cómo se siente el paciente, cómo se está ayudando, y entonces los demás quieren replicar lo que el paciente está haciendo o la paciente. Entonces sí, generalmente cuando las citas son en pareja, pues ayuda mucho porque ahí está el apoyo de pareja y hay veces que si la pareja no está de acuerdo en los cambios que hay que hacer, sí trae mucha discusión y conflicto entre pareja a veces, tan simple como la nutrición, o sea, lo que vamos a cenar hoy puede traer en conflicto si la pareja no está de acuerdo en hacer o implementar los cambios que son necesarios para mejorar la salud. Sí, porque cada cuerpo es un mundo muy distinto y como siempre la vida no es justa y hay gente que come más y no sube de peso y hay gente que a lo mejor cree que come menos pero sí sube de peso o entonces hay muchos factores que influyen, pero si tu pareja te apoya o si pueden hacer así un equipo entre hijo, hijas o de cualquier persona en la casa, pues ayuda más, ¿no? O sea, es un trabajo en equipo, es una motivación en equipo y pues también no es fácil si tienes malos hábitos y de repente decides hacer el cambio, pero el que vive contigo al lado está comiendo algo que a ti te gustaba mucho, que acostumbraban cenar y pues no, que no ayuda a tu plan dietético con el que te estás comprometiendo, ¿no? Sí, así es, y es muy común verlo a veces que la pareja es quien, la persona que viene con nosotros está haciendo sus cambios y la pareja dice, bueno, hoy vamos a hacer esto, voy a traer esto de cenar, o y entonces el paciente pues está como que desconcertado porque están haciendo todo para cambiar el hábito y todo, y la pareja es quien como que no lo quiere aceptar y no lo quiere hacer. Entonces trae un conflicto ahí, ¿no? Entonces, sí es muy bueno tener a tu pareja, a tus hijos, o sea, todos de tu lado en cuanto a hacer los cambios en conjunto y hacerlos en familia para que todos se beneficien, la verdad. Pero también entender que cuando decides hacer un cambio, pues todo está en ti, ¿no? O sea, a veces vas a encontrar esos tipos de cuestiones en las que no te van a ayudar, lugares en los que vas a encontrar más difícil seguir tu plan, pero pues al final todo lo que hagas es por ti y para ti, ¿no? Así es, y muchas veces lo platicamos en la clínica, ¿no? O sea, platicamos cuando a lo mejor el apoyo no está ahí, a lo mejor el apoyo, o sea, no es fácil cambiar un hábito que has tenido por años, ¿no? Y más si estás con tu pareja que así te conoció y luego tus hijos así te conocen también, o sea, no es algo fácil. Entonces, muchas veces platicamos estrategias o formas en que eh, tú puedes seguir con tus metas independientemente de lo que esté pasando a tu alrededor. O cómo puedes incluir a tus seres queridos dentro de esas metas también. O sea, para que sea en equipo, como tú dices, y que no sea algo que cause conflicto familiar o conflicto con tus hijos o conflicto con tu familia. Sí, porque pues como siempre, ¿no? O sea, tú puedes decirle todos los discursos que quieras a tus hijos, pero el ejemplo mata, ¿no? O sea, si ellos te ven a ti hacer las cosas, seguramente muchos de esos hábitos los van a seguir. Así es, y es muy común, muchas veces escucho, es que mis hijos no quieren comer verduras. Le digo, bueno, ¿y cuántas veces usted está comiendo verduras al día? Entonces, es tan simple como que tú pones el ejemplo, ¿no? O sea, tú como papá, como mamá, tienes que poner el ejemplo. O sea, si tus hijos no quieren hacer ejercicio, bueno, ¿cuántas veces al día estás haciendo ejercicio o a la semana? ¿Te ven hacer ejercicio? O sea, ¿vas a algún lugar, para algún gimnasio o haces ejercicio en tu casa? O sea, son, como tú dices, o sea, son ejemplos y son cosas que o sea, yo creo que como papás, el mejor regalo que le podemos dejar a nuestros hijos son hábitos saludables. O sea, lo que es el comer bien, o sea, comer, o sea, nutritivamente, lo que es hacer ejercicio, lo que es
dormir tus horas, o sea, ese tipo de hábitos es lo mejor que les podemos dejar porque es lo que van a hacerlos un adulto saludable y con menos riesgo de enfermarse. Entonces, pero tenemos que empezar desde que están chiquitos. O sea, desde chiquitos es de fomentar el comer verduras, comer fruta, el hacer ejercicio. O sea, todo eso, desde que están chiquitos lo tenemos que fomentar. Ya más grandes lo podemos empezar, nada más que pues obviamente ya tienen otras ideologías, ya es un poquito más difícil. No es imposible, pero sí se puede. Entonces, pero sí es algo que ellos tienen que ver que lo hacemos. Sí, porque también más grandes se empiezan a dar cuenta de otras cosas, se empiezan a obtener Ujú. información de otros lugares, ven cómo comen otras personas y es más información que no siempre la pueden procesar de la manera correcta. Entonces, entre más pequeños empiecen, va a ser más fácil para ellos generar ese hábito. Explícame, hace rato decías que cuando vas a una clínica de medicina familiar, pues la consulta es así de 20 minutos. ¿Y cuál es la diferencia entre ¿cómo se llama? Una consulta en una clínica de familiar y acá con ustedes? Mira, lo que pasa es que en la clínica de LMD solamente hacemos medicina de obesidad y medicina funcional. No hacemos medicina familiar como tal. Entonces, en LMD yo me enfoco principalmente a medicina de obesidad, o sea, de tratar pacientes que quieren bajar de peso, que quieren mejorar su azúcar, su colesterol, o sea, todo lo que tienen de enfermedades crónicas. O sea, que tienen sobrepeso u obesidad y que quieren mejorar su salud principalmente. Entonces, una consulta con el MD, la consulta de inicio, o sea, dura aproximadamente de 60 a 90 minutos, porque son muchas cosas que tenemos que platicar, o sea, incluye todo el historial médico, todo el historial de medicamentos, revisamos laboratorios, hacemos un análisis de composición corporal, un fenotipo, entonces nos lleva mucho tiempo llegar a un plan personalizado. Entonces tenemos que dedicarle todo ese tiempo para poder hacer el plan que el paciente necesita. En cambio, en una clínica, en la clínica de medicina familiar, o sea, en 20 minutos, no me puedo enfocar nada más al peso. Tengo que meter el peso, pero me tengo que enfocar también a qué otro problema trae el paciente, a cómo lo voy a abordar, a si tengo que recetar medicamentos, si tengo que ordenar laboratorios. Entonces, como médico familiar me enfoco a todo lo que tiene que ver con medicina familiar, pero en la clínica de LMD es más especializado, es directamente para pacientes que tienen sobrepeso, obesidad y que quieren bajar de peso de una forma sustentable, pero también quieren mejorar enfermedades crónicas que tengan o prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas. Ok, ahora vamos a un mito que siempre existe, ¿no? La alimentación es en los Estados Unidos. ¿Es la alimentación en los Estados Unidos mala o simplemente es un mito en que nos hacemos y pues, realmente te puedes alimentar bien aquí? Depende de qué consideras alimentación en Estados Unidos, porque tenemos acceso a todo tipo de alimentación en Estados Unidos. Cualquier tipo de comida tenemos acceso. Entonces, todo depende más bien de lo que tú consideras la alimentación en Estados Unidos. Si estamos comiendo comida, lo que llamamos americana, generalmente que incluye hot dogs, hamburguesas, papitas fritas, pizza, todo eso, lo que es principalmente comida rápida, si estamos incluyendo comida mexicana, comida coreana, comida árabe, ¿sí me entiendes? Entonces, todo depende más bien del enfoque que le damos. Algo que sí es muy cierto es que en Estados Unidos las porciones son más grandes, definitivamente. En Estados Unidos hay muchísimo más restaurantes de comida rápida. En Estados Unidos hay muchísimo más enfoque a comida en todos los aspectos. En todos lados hay comerciales de comida, en todos lados todo tiene que ver con comida. O sea, el bombardeo de mensajes sobre comida o que hablan de comida es muy grande en Estados Unidos, porque es un negocio muy grande. Entonces, eso, pues, obviamente a todas las compañías que producen alimentos que a lo mejor no son los más nutritivos, es un negocio del que, pues, se aprovecha, ¿no? Obviamente. Entonces, tú, yo como lo veo es que tú decides lo que comes, tú decides qué vas a comprar, tú decides qué traes a tu casa, tú decides qué vas a cocinar,
tú decides qué vas a comer. Entonces no es como que alguien te está obligando a comprar cierto tipo de comida, sino que más bien tú eres el que está decidiendo y tú eres el que está haciendo esas elecciones. Ujú. Entonces, hay veces que a lo mejor no tenemos el conocimiento suficiente para saber qué es lo que mi cuerpo necesita o qué es nutritivo. No es que hayan comidas buenas y comidas malas, sino que hay comidas que son nutritivas y comidas que no son tan nutritivas para mí. Hay una diferencia Y entre entonces, comer y alimentarse, ¿verdad? claro, ujú, sí, definitivamente, o nutrirse prácticamente, ¿no? Entonces, yo decido qué voy a poner a mi cuerpo. O sea, mi cuerpo es una inversión. Tenemos que invertir en nuestro cuerpo. O sea, yo invierto en mi cuerpo, yo invierto en comida nutritiva o comida no nutritiva, pero yo sé que si como comida no nutritiva por mucho tiempo, me voy a enfermar. Lo más seguro es que me voy a enfermar. Me va a dar diabetes, se va a subir el colesterol, me va a dar cáncer a lo mejor. O sea, todo lo que comemos va a tener una consecuencia a largo plazo. Entonces nosotros tenemos esa decisión y ese poder ahora sí que de decidir qué vamos a poner en nuestro cuerpo, qué es lo que le vamos a alimentar. Por eso le digo a mis pacientes, o sea, tú decides tu comida o tu alimentación o tu nutrición puede ser, la comida puede ser o tu medicina o tu veneno. Tú decides. O sea, aquí no es nadie de que te están poniendo una pistola para decir, tienes que comerte 10 tacos, tienes que comerte esa pizza, ¿sí me entiendes? O sea, es lo que nosotros decidimos. Y ha habido mucha información, ¿no? O sea, se ha hablado mucho de que pues comer saludable es muy caro y que solamente la comida aquí en Estados Unidos saludable es muy cara y cosas de ese tipo. Y no es verdad. O sea, se han hecho estudios en donde se ha visto que comer saludable no es más caro que comer McDonald's todos los días o que comer comida rápida todos los días. Eso aún te cuesta dinero, ¿sí me entiendes? Entonces, es mucho más bien qué elijo de comer saludable, o sea, qué es lo que voy a comer saludable. No es que comer en Estados Unidos o la comida en Estados Unidos no sea saludable. O sea, en Estados Unidos hay muchas opciones de comida. Sí, a lo mejor dependiendo en dónde vivas, no hay tanto acceso, por ejemplo, a un mercado como en México, o no hay mercados sobre ruedas como en México, ¿no? O sea, dependiendo en dónde vivas, sí hay lugares en donde a lo mejor hay nada más restaurantes de comida rápida alrededor, o nada más gasolineras alrededor, que obviamente van a tener comida no saludable. Sin embargo, siempre hay cercano a lo mejor un supermercado grande en donde hay verduras y hay frutas y hay granos que puedes comprar. Sin embargo, pues muchas veces vamos a ver que la mayoría de los anuncios de los supermercados y de las tiendas siempre van a ser refrescos, papitas, galletas, golosinas. O sea, ¿por qué? Porque es azúcar. El azúcar es muy adictiva. Entonces, a todas estas empresas les conviene que la gente los consuma porque los va a querer más, porque van a crear una adicción. Entonces es muy pocas veces que tú vas a ver que van a anunciar jitomates o lechuga o verduras o frutas, o sea, y tú ves, o sea, si te llega así como que los famosos cupones, ve cuántos cupones que te llegan son de comida saludable y cuántos son de comida no saludable. La mayoría van a ser comida no saludable. Uno o dos va a ser fruta o verdura. La mayoría van a ser refresco, papas, jugos, galletas, o sea, todo ese tipo de comidas, ¿no? Entonces, pues sí, está en nosotros el que nos alimentemos saludablemente o no. Sí, alguna ocasión hacía el ejercicio de los cupones que compras el periódico el domingo, ¿no? Y te viene una cuponera y luego pues los empezabas a ver y analizar y decías, bueno, pues sí me va a salir bien barato, pero la verdad es que no como, o sea, en mi casa hay muchos productos que no se consumen porque no los conocemos, porque el cupón es para eso, como tú dices, darte a conocer ese producto y después que el azúcar te cause esa adicción y para que sigas consumiendo el producto, ¿no? O sea, es una estrategia de marketing, no es una cuponera para ayudar tu economía. Exacto. Entonces,
Es algo que pues obviamente nosotros tenemos que saber diferenciar, ¿no? Pero pues muchas veces a lo mejor no sabemos cuáles son los alimentos que son mejor consumir, ¿no? También hay veces que no tenemos la suficiente información para tomar esa decisión, o hay veces que no tengo el tiempo de cocinar, o hay veces que no tengo el tiempo de ir al supermercado, o sea, hay diferentes situaciones y obstáculos que se pueden ver que pueden afectar, pues obviamente, el comer saludable. Yo mucho problema que veo es que puedes que sepas qué comer, pero a lo mejor las porciones no son las indicadas. Y ese también es un Así es. problema porque también venimos de culturas en las de que acábate todo el plato, si no, no te puedes parar de la mesa. Y ese tipo de cosas, esos conceptos no son realmente ciertos ni saludables. Así es, mira, nosotros hacemos algo en la clínica de LMD, hacemos algo que se llama un fenotipo. Y un fenotipo es algo que nos dice, o sea, es algo que se ha estudiado en medicina de obesidad. Un científico en la clínica Mayo estudió que hay cuatro diferentes o áreas en nuestro cuerpo que influyen en nuestro peso, ¿no? Entonces, uno de ellos es el cerebro. Al cerebro le llegan señales y neurotransmisores y hormonas para decirnos cuando ya nos estamos llenando, o sea, ya párale, ya te estás llenando. Sin embargo, hay veces que esas señales están mucho más débiles en algunos de nosotros y entonces es lo que llamamos el cerebro hambriento, que es no reconoces la señal de que ya te estás llenando y tú sigues comiendo, comiendo, te acabas todo el plato y hay veces que hasta quieres más. Entonces, por ejemplo, esa señal se pudo haber disminuido durante la infancia, ya que de niños, y eso es muy común en nuestra cultura, de niños tus papás te decían, te tienes que acabar todo el plato si te quieres ir a jugar, te tienes que acabar todo el plato si quieres un postre, te tienes que acabar el plato porque hay niños que no tienen para comer, hay niños que no tienen comida, se están muriendo de hambre, o sea, y entonces, aparte de que te limitaron la señal, o sea, de que la señal se desapareció porque a fuerza te tenías que acabar el plato, también te inculcaron la culpa de que si no te acabas el plato, pues te vas a sentir mal, porque hay otros que no tienen que comer y hay otros que se sienten mal, ¿no? Entonces tú creces de esa forma. ¿Y qué pasa cuando vienes a Estados Unidos? Las porciones son enormes. Entonces sigues con esa ideología, sigues con la idea de que me tengo que acabar el plato. O sea, sin escuchar a cómo te estás sintiendo, sin escuchar esa señal de que ya te estás llenando, no tienes que acabarte el plato, pero es una pelea constante en tu mente y en tu emoción de que me tengo que acabar el plato porque así es como me lo inculcaron, pero no está bien, ¿sí me entiendes? O sea, porque ¿qué va a pasar? Te vas a sentir terrible, vas a terminar comiendo de más, no tenías que acabarte todo el plato y aparte después va a ser, ¿por qué me acabé el plato? O sea, no tenía que haberme acabado todo, ¿no? Entonces, pero sí es bien importante lo de las porciones, porque sí es importante, o sea, es importante saber reconocer, o sea, ok, cuánto equivale, o sea, me voy a comer un plato de este tamaño de frijoles, me voy a comer un plato de este tamaño de frijoles, ¿no? Sobre todo en nuestra cultura que los carbohidratos están muy presentes en toda nuestra alimentación, ¿no? Por eso es que México es el país número uno en diabetes, ¿no? Y el número dos en obesidad ya. Entonces, es algo que, pues sí, las porciones tienen mucho que ver y también cómo se nos ha educado desde chiquitos. Sí, claro. Ahora, yo leía algunas cuestiones y es importante separar la salud de la estética, ¿no? Porque hace 30 años la gente solo quería bajar de peso por verse mejor. Hoy en día hemos aprendido y hay más la cultura esto de que, o sea, olvídate, la estética va a llegar como consecuencia de, pero la salud es lo que realmente tienes que cuidar. Sí, claro, definitivamente. Yo creo que la estética, o sea, sí es importante como motivación, pero no tiene que ser el fin. Definitivamente la salud tiene que ser el fin. O sea, dónde quiero estar en 5 años, dónde quiero estar en 10 años, dónde quiero estar en 15 años, sobre todo si tenemos niños, ¿no? O sea, si me enfermo, ¿quién me va a cuidar? O sea, ¿va a ser mi pareja o van a ser mis hijos? Que muchas veces lo platico con pacientes, le digo, es que no es justo, no se vale, no te estás cuidando y tus hijos van a tener que pagar por eso. ¿Quién crees que te va a tener que llevar al doctor? ¿Quién crees que te va a tener que dar medicinas? ¿Quién crees que, o sea, va a tener que apoyarte, ¿no? O sea, y eso obviamente si tus hijos
quieren apoyarte, ¿no? He visto muchos casos en donde los hijos se desentienden por completo, ¿no? Entonces, es bien importante, o sea, todo lo que hacemos, como lo mencioné anteriormente, y todo lo que invertimos en nosotros y en nuestra salud, es por una razón y por algo lo mencionamos mucho, medicina preventiva, o sea, queremos prevenir todas esas malas enfermedades o enfermedades crónicas de que sucedan. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues todo tiene que ver lo que hagamos ahorita. Todo lo que hagamos ahorita tiene un efecto a largo plazo. Entonces, cualquier cambio que queramos hacer ahorita, por muy pequeñito que sea, como por ejemplo dejar el refresco, ¿no? Que es uno de los cambios número uno que le recomiendo a cualquier paciente. Si dejas el refresco, muy probablemente no vas a desarrollar ni prediabetes ni diabetes. Muy probablemente no vas a subir de peso. Muy probablemente no vas a tener adicción al azúcar. Muy probablemente vas a dormir mejor, vas a tener mejor energía y no vas a desarrollar después lo que son piedras de riñón, problemas de hueso y hasta cáncer. Entonces, es mucho de lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, sí, como ya lo mencionaste, ¿no? O sea, estética es importante, pero no es el fin. No O debe ser el sea, fin. sí, no es el fin de el porqué, la importancia de bajar de peso. Y en cuestión de los refrescos que decían, pues recomendable no tomarse sus calorías. Sí, exacto, porque ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor no te comes las calorías, ¿no? Pero te las tomas. Y entonces al tomártelas es igual que si te las comieras. Y la verdad es que muchas de las veces si te estás tomando las calorías, también te las estás comiendo. Sí. Entonces, o sea, el tomar refresco es algo que abre la puerta para consumir mucho más caloría, mucho más azúcar, o sea, a que se crea esa adicción y dependencia de azúcar, que es lo que muchos pacientes tienen. Alguna vez fui a cargar gasolina, ¿no? Y había en la fila tres, cuatro personas, estábamos ahí y empecé a filosofar porque una persona pues iba a comprar cigarros, otra persona traía esta bebida de que son como congeladas grandes de un tamaño enorme, Ujú, y ujú. otra persona traía pizza de ahí de la gasolinera y yo decía, pues al final cada uno de nosotros escoge el veneno que lo va a matar, ¿no? O sea, porque ese tipo de elecciones, de elecciones te van a llevar a eso, ¿no? O sea, pues el que fuma, pues seguramente le puede traer sus males, al que se alimenta con estos alimentos de muy mala calidad, pues igual, y el azúcar, o sea que algunos, en algunas investigaciones ya la manejan como la droga del siglo, ¿no? Del siglo presente, que llevamos para cuarto de siglo, que realmente es el problema de salud más grande que está trayendo. O sea, las adicciones, claro, son algo que ver, pero, o sea, me imagino, me refiero a narcóticos o sustancias, pero el azúcar realmente está trayendo mucho gastos a las aseguradoras. Digo, aquí no existe una salud pública como en México, pero en México también ya está causando muchos estragos, ¿no? En cuestión del presupuesto, lo que se gasta en diabetes, en hipertensión y todo eso, porque como dices, en todos estos índices ya somos el uno y el 2, ¿no? Sí, y es muy interesante porque sí, o sea, quiero hacer como una pauta de que no todo el azúcar es mala, o sea, hay carbohidratos simples y complejos, ¿no? Es un poquito más, toma un poquito más de tiempo, entenderlo, pero por ejemplo, el frijol tiene azúcar, pero es diferente que, por ejemplo, una dona, ¿no? Entonces, el problema son los azúcares simples, o sea, el azúcar que encontramos en lo que son cosas empaquetadas, en lo que es el refresco, en la pizza, en pan blanco, cosas de ese tipo, que es lo que nos va a traer muchos problemas. Y sí, definitivamente, pues, mientras la gente continúe consumiendo este tipo de alimentos, pues obviamente se va a correr más el riesgo de desarrollar todo ese tipo de enfermedades crónicas que a la larga pues va a costar no nada más dinero al gobierno, sino que al paciente, a la familia, o sea, a todos en general, ¿no? Y no van a ver, no sé dónde vamos a estar en unos 20 30 años, pero probablemente sí va a haber mucho problema, número uno, para encontrar médicos que te ayuden, número dos, también a lo mejor de servicios porque si vamos a tener muchos pacientes con enfermedades crónicas, entonces pues eso va a traer mucho problema al sistema de salud.
tanto aquí en México, tanto en Estados Unidos como en México. Ahora, ¿tú qué le recomendarías a una persona que apenas se va a mudar a los Estados Unidos que deba tomar en cuenta en cuestión de cambio de alimentación, en todas esas cuestiones? Porque pues es muy fácil dejarse caer, ¿no? Y aquí hay muchas opciones. También leía, preparándome para la entrevista, es que el problema de la obesidad en los Estados Unidos es que ha crecido porque, uno, hay más dinero, ¿no? O sea, eso no lo podemos negar, la gente gana más dinero, el poder adquisitivo es más grande y tienes muchas opciones de comida que es muy fácil que digas, ay, no me llevé el lunch o no me preparé algo en mi casa, pero puedo comer con $5 donde me dan, por ejemplo, no sé, un ejemplo, Taco Bell. Con cinco Ujú. dólares te venden una caja que ya incluye refresco y es muy vasta la cantidad, entonces, pues para una persona que no quiere o que no tiene tiempo, pues es muy fácil acudir a esa opción, ¿no? Porque es muy barato. Ahora, yo no estoy diciendo, todos los restaurantes casi yo creo que tienen una opción que te pueden alimentar. Yo no creo en la satanización de toda la comida rápida es mala. No, lo malo es que vayas ahí todos los días. Ujú. Pero si en una ocasión, Sí, por algún gusto o por una necesidad en la que no tienes tiempo, lo tienes que tomar, pues no debes de satanizarlo, pues. Al menos así lo veo yo, pero la experta eres tú. sí, definitivamente yo creo que para todas aquellas personas que van a estar ahora sí que migrando, o sea, viviendo en Estados Unidos de México, lo principal es tratar de seguir como en México. O sea, lo que voy es tratar de, en México a lo mejor es más fácil conseguir fruta, verdura, cosas más frescas, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en Michigan. Pero sí hay lugares donde lo puedes conseguir. Entonces, a lo que voy es tratar de seguir comiendo fruta, comiendo verduras, o sea, como tú dices, o sea, seguir mucho está en planear, porque en Estados Unidos pues mucho se va en trabajar también. Es mucho trabajar, 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 trabajar. Y muchas veces la gente evita el lunch o no se da el tiempo para, como tú dices, preparar el lunch o preparar la cena. Entonces, tratar de evitar caer en el de regularmente comer fuera. Cualquier comida que comas fuera jamás se va a comparar con una comida que tú cocines, jamás. O sea, siempre lo que tú cocines va a ser mucho más nutritivo que cualquier comida que comas fuera. Así sea un lugar nutritivo y donde se tengan opciones nutritivas, no se va a comparar con lo que tú puedas cocinar en tu casa. Entonces, sí es mucho de a lo mejor organizarte, organizar tus comidas, organizar qué es lo que vas a comer para lunch, qué es lo que vas a comer para cena, o sea, para tú saber bien, bien qué vas a necesitar comprar para la semana. Y entonces así ya tienes una lista y ya sabes qué comprar, que no se te va a echar a perder, cuánto es tu presupuesto, o sea, cosas de ese tipo. Y como tú dices, o sea, si voy a comer fuera de vez en cuando está bien, pero si voy a comer fuera todos los días, o si mi lunch todos los días va a ser algo de fast food, aunque muchos restaurantes de comida rápida ya tengan opciones nutritivas, de todos modos, no se va a comparar con lo que tú cocines en casa. Entonces, mucho le digo a mis pacientes, enfócate mucho en tu proteína, enfócate mucho en tus verduras, en tu fruta, en tus granos, en tus legumbres, o sea, ese tipo de cosas son muy importantes. El problema es que muchas veces no los llegamos a encontrar, ¿no? O sea, muchas veces los restaurantes que son de comida rápida van a enfocarse mucho en pan, en tortilla a veces, en opciones que son muy altas en carbohidratos y no tienen un buen balance con los otros nutrientes. Entonces, yo lo que recomendaría definitivamente es, si no queremos empezar a tener problemas de salud, sí enfocarnos mucho en lo que vamos a comer y también en mantenernos activos. La actividad física también es algo que es muy importante para continuar. O sea, aquí en Michigan para todo se utiliza el coche, pero no, casi no caminas en sí, a menos que camines en tu vecindario, en tu cuadra, o sea, cosas así, o que tengas una caminadora en tu casa, ¿no? Sobre todo durante los meses de invierno, pero sí tienes que planear que te tienes que mover. A fuerza tienes que tener una
rutina de ejercicio, de actividad física, si quieres tener buena salud. No nada más ahorita, pero en el futuro también. Entonces, esas dos cosas yo creo que serían súper importantes para si estamos planeando venir a Estados Unidos, sí va a ser un cambio, sí va a ser una adaptación, sí podemos comer saludable, sí podemos encontrar alimentos saludables, solo es cuestión de planearlo y también sí podemos ser activos, sí podemos tener ejercicio, o sea, incluir el ejercicio dentro de nuestro régimen saludable o dentro de nuestros hábitos. Sí, pues, o sea, 30, 40 minutos al día realmente deben de ser, o sea, todos tenemos circunstancias diferentes y hay quienes son papás con niños chiquitos y se les hace imposible, pero es algo que tienes que procurarte por cuestiones de salud. Sí, de hecho, hay nuevos lineamientos que están saliendo que están diciendo que hasta 30 minutos al día es suficiente. O sea, lo que se ha visto es que se recomienda son 150 minutos por semana de actividad física, la que tú quieras, la que te guste, la que disfrutes. El chiste es que te muevas. Eso sería media Entonces tú hora, 5 días decides a la semana. media hora, 5 días de la semana. Exacto. O sea, media hora en tus 24 horas, estoy seguro que puedes encontrar media hora. Mucha gente llega del trabajo a ver la tele, ¿no? A lo mejor, en vez de estar sentado viendo la tele, puedes estar viendo la tele, pero a lo mejor estás haciendo algo de actividad física, Sí, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de mantenerse más activo. A lo mejor me voy a estacionar mucho más lejos cuando vaya al supermercado para que pueda caminar. En vez de subirme, en vez de tomar el elevador, voy a tomar escaleras, voy a subir por las escaleras. O sea, hay diferentes formas en que nos podemos mantener activos sin necesariamente tener que ir a un gimnasio una hora diaria. O sea, lo podemos hacer desde casa. Hay muchas aplicaciones ahorita que puedes bajar. Hay muchos videos de YouTube. Hay entrenadores personales. O sea, el no estar activo ya ahorita es difícil encontrar una excusa. es ¿Sí una me excusa, ¿no? entiendes? Sí, porque hay para todos presupuestos, como tú dices, hay desde 0 pesos, $0 hasta pues lo que tú quieras Ujú. pagar. Hay máquinas que son muy, con precios muy competitivos que puedes tener en casa, como tú dices, pues ya vas a ver la tele, a lo mejor puedes tener una caminadora si no tienes tiempo para ir al gimnasio, y mientras ves tu programa de 30 minutos, pues estás en la caminadora, o sea, hay muchas cuestiones que se pueden hacer. Y ya para ir cerrando, ¿tú qué opinas de los medicamentos existentes para, por ejemplo, la resistencia a la insulina y todo eso? Ya nos habías dicho anteriormente que tú crees que el medicamento no puede ser el tratamiento, pero hay personas que ocupan una ayuda extra. ¿Tú cómo lo ves o cómo lo ven en la clínica? Sí, definitivamente, bueno, depende, porque hay medicamentos para resistencia a insulina, hay medicamentos que son específicamente para diabetes, hay medicamentos específicamente para bajar de peso. Entonces, dependiendo de qué es lo que necesite cada paciente, es lo que recomendamos. Actualmente, medicamentos para resistencia a insulina como metformina, o sea, metformina ha estado en el mercado, o sea, la hemos utilizado por mucho tiempo. Es un medicamento seguro, sí ayuda a resistencia a la insulina, definitivamente cuidando la nutrición y haciendo ejercicio, eso es todavía, o sea, ayuda muchísimo. Ujú. Dentro de medicamentos que ayudan a bajar de peso, hay pastillas y hay medicamentos inyectables. Los medicamentos más nuevos que son inyectables sí son muy efectivos para bajar de peso. Es lo más revolucionario que tenemos hasta el momento para bajar de peso. Cabe destacar que tienen que ser parte de un plan integral, o sea, es importante cuidar la nutrición, mantenerse activo, sobre todo con estos medicamentos, es muy importante hacer ejercicio y dar seguimiento. Entonces, dependiendo de lo que el paciente necesite, es el medicamento que vamos a recomendar si se llega a necesitar un medicamento. No todos los pacientes llegan a necesitar medicamentos. Bueno, si es alguien que tiene diabetes, generalmente sí va a necesitar un medicamento. Pero si es alguien que quiere bajar de peso con resistencia a la insulina, dependiendo del caso, es que llegan a necesitar medicamentos. O sea, ustedes en la clínica sí a veces como recetan estos medicamentos, Sí, sí, nosotros sí, o sea, dependiendo como somos del paciente.
Del paciente, sí, como somos médicos certificados en obesidad, entonces sí, dentro de nuestras herramientas para ayudar a bajar de peso a nuestros pacientes está el que podemos recetar medicamentos y todo depende el plan personalizado, obviamente del historial médico, de contraindicaciones y aquí en Estados Unidos también. Obviamente el seguro médico, qué medicamentos puede cubrir el seguro médico, cuáles no cubre, o sea, es un poquito más laborioso en Estados Unidos, pero sí contamos con esa opción, Ok, definitivamente esa para esa nuestros era mi siguiente pacientes. pregunta porque también es interesante que la gente sepa que algunos de estos tratamientos los puede cubrir su seguro de gastos médicos, entonces no necesariamente va a tener que salir de su bolsillo. Acudan a la clínica, hagan su cita y entonces ya pueden ver el plan, como tú dices, que le aplique para su tratamiento, para lo que más le acomode y pues para lo que ocupe, ¿no? El paciente. Sí, y de hecho muchos de estos medicamentos tienen cupones o tienen tarjetas de descuento o cosas así, entonces nosotros pues como manejamos mucho este tipo de medicamentos, pues ya sabemos quién tiene cupones, quién tiene tarjetas de descuentos, o sea, de dónde obtenerlos, cómo utilizarlos, cosas de ese tipo, que hay veces que no todos los médicos sabrían o no todo el mundo sabría cómo obtenerlos. Bueno, y si alguien quiere contactar a a la clínica, quiere hacer una cita, ¿dónde lo puede hacer? Pueden llamar al teléfono 248-284-6777 o ir directo a nuestra página de internet que es www.elle-md.com y de ahí pueden ver nuestros datos o pueden solicitar una cita o pueden solicitar si quieren que hablemos con ellos, si tienen alguna pregunta, dudas, cosas de ese tipo, nosotros podemos hablar eh, con cualquiera de los pacientes. Ok, Marisela, ¿algo con lo que te gustaría cerrar? Pues lo más importante yo creo que es que los radioescuchas entiendan que invertir en nuestro cuerpo es una decisión muy importante. Entonces, que no es nada más voy a comer saludable, voy a hacer ejercicio, me voy a cuidar, sino que es cuidar mucho nuestro cuerpo. Solo tenemos un cuerpo y nosotros somos los únicos responsables de cuidarlos o descuidarlos. Ok, Entonces, yo creo que es lo más importante que me gustaría que se les quedara hoy. que entiendan que aún no existen los trasplantes de cuerpo. Exacto, no, no, todavía no. Y sí hay trasplantes de órganos, pero cuestan mucho, mucho trabajo obtenerlos. No, pues muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que me parece muy emocionante. Creo que hay muchos temas de los que pudiéramos hablar. Pero te agradezco bastante. Es una de las preguntas constantes que tengo en los mensajes en la página así de que haz un programa de la alimentación, haz un programa. Y cuando nos conocimos, dije, no, pues es que, o sea, estos tipos de temas tienen que estar ahí para que la gente pues tenga la oportunidad de aprender. Y si ustedes ya tienen pues alguna enfermedad que se deban de tratar, pues acudan, ¿no? Todas estas clínicas son de apoyo y es como dices para que les sirva a ellos. Así es muy importante saber a dónde ir y pues también, como dije anteriormente, ¿no? O sea, cuidarse es lo más importante. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros seguimos con el compromiso de hacer el programa, pero resulta difícil llevarlo a cabo sin los invitados. Anímense a participar. Todo el mundo tiene algo que compartir. Recomienden invitados, sugieran temas, cualquier necesidad que tengan, propónganlo. Tal vez hay temas que yo estoy ignorando. Recuerden seguirnos en Instagram como @simplificarpodcast para que conozcan a los invitados. Ahí los etiquetamos. Recuerden compartir, solicitar saludos para que nosotros podamos seguir creciendo. Les deseamos una buena semana. Nos escuchamos hasta la próxima. Escucha Simplificar, un podcast para todos los que emigran a los Estados Unidos y los que lo piensan hacer. Bye.